Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Sean pues bienvenidos a este canal cristiano. Me pregunto si a alguien le apetece escuchar hablar sobre la Santísima Trinidad. La verdad es que ni yo mismo me podría imaginar que acabaría estudiando sobre este dogma, sobre sus orígenes, sobre su historia, sobre cómo ha llegado hasta nosotros. Me encantan otros temas, me gusta la ciencia, me encanta la música, me gusta estar con amigos y divertirme, y no estar un viernes de noche pues hablando de la Santísima Trinidad, un dogma en el que no creo. Pues aquí estoy dispuesto. Tengo aquí unas cuantas páginas en donde he recompilado un poco sobre la historia que rodea, sobre historia antigua, sobre historias que ya han pasado más de unos 1800 años, 1700 años, y cosas que han pasado hace mucho. En el 2022, desde Europa, desde España, desde un país en el que, pues por lo menos toda la gente que me rodea habitualmente, en el trabajo, por la calle, pues mi propia familia, la gran mayoría de personas tienen el cristianismo realmente como algo, como casi como una superstición, como algo antiguo, como algo que no tiene validez actualmente, como que es algo que está pasado. Me pregunto incluso para los creyentes, para los cristianos, para que cuántos estarían dispuestos a escuchar un discurso, una perorata sobre la Santísima Trinidad. De verdad que si me conocieran entenderían que sí, que algún tipo de milagros ha tenido que producir en la vida de este que habla para que acabe hablando sobre esto, sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Y es que claro, es que una cosa lleva a la otra. Yo no buscaba entender el misterio de las personas Dios. Lo único que he buscado desde que el Señor ha estado conmigo es que esa experiencia espiritual se repitiese. Y después con el tiempo, pues, entender la verdad que hay en la Biblia. Sobre todo me interesé por el tema de la segunda venida de Jesús y del tiempo de su segunda venida, sobre el misterio del tiempo determinado. Y porque busqué el resolver ese misterio, el entenderlo, y porque oré a Dios y porque le pregunté que qué sentido tendría que los que tenemos que participar de la segunda venida no sepamos un evento, el mayor evento histórico del mundo, y no sepamos cuándo se va a producir, ni siquiera con aproximación. Bueno, pues Dios ha sido muy bueno conmigo porque me dio el sentido espiritual correcto de Mateo 24:36. Esto ya ocurrió en el 2017, en noviembre, cuando acabé de entender ese versículo. Y ha sido maravilloso. Y siempre sabía que había algunos versículos que en cuanto a la identidad espiritual de Jesucristo, que no encajaban, versículos de Pablo, sobre todo, que no encajaban con esa idea de esa preexistencia de Jesús a la diestra del Padre por toda una eternidad, ¿no? De ese ser coeterno con el Padre y demás. Había versículos que no justificaban esta realidad, que no encajaban bien. Nunca dudé de la divinidad de Jesús, para mí siempre ha sido Dios, pero yo sabía que había algo ahí encerrado que no estaba bien explicado.
Y como Dios siempre ha sido muy bueno conmigo, siempre que he indagado y he buscado ver más plenamente la luz de su rostro, pues finalmente en octubre del 2019 terminé de verlo. Y fue la verdad que muy gratificante. Así que todavía no, demasiado en el tintero sobre el dogma de la Santísima Trinidad. Y en el vídeo anterior había quedado pendiente un análisis y algún tipo de conclusión sobre todas estas cristologías surgidas en siglos II al IV. Así que lo siento mucho, pero no puedo adentrarme aún, como había prometido en el vídeo anterior, en el misterio de Dios, del que se nos habla en Apocalipsis 17. Así que consideren ustedes las poquísimas personas que puedan atreverse a introducirse en este tema loco, en este tema cristiano loco de teólogos o que aparentemente no tienen absoluto ningún interés. Habrá temas cristianos y temas bíblicos que tratar de más interés que este. Pues si hay alguien que se atreva a adentrarse en esta disertación cristológica de repaso sobre un dogma que está muy ampliamente difundido, establecido y considerado como cierto, como el del concepto trino de Dios, pues consideren este vídeo como un prólogo a la cuestión de la resolución del misterio de Dios que había prometido adentrarme en él. Ahora toca, por tanto, recordar con mayor detenimiento el dogma de la Santísima Trinidad. Y hacia el final de este vídeo, tras su parte histórica, diré por qué todas estas cristologías de las que hablé en el vídeo anterior y el propio dogma de la Santísima Trinidad, por qué están erradas. Diré por qué no se acertó con el centro de la diana de la verdad de las personas de Dios, del concepto bíblico de Dios. Pero como digo, considero necesario repasar cómo surgió y qué es lo que dice exactamente el dogma de la Santísima Trinidad. Así que al que no le guste la historia, quiera saltarse el contenido de este vídeo, pues bueno, lo entiendo. Pero entonces diríjase hacia el final. Ya pondré en el vídeo en qué minuto habrá coincidido la conclusión. Y escuche por lo menos la conclusión por el análisis hecho, donde explicaré por qué todas estas cristologías modalistas y homousianas no dieron con la realidad bíblica y por qué se considera todo esto bíblico y la verdad de la Biblia puede que se considere extra bíblico por culpa de esta óptica defectuosa del dogma trino de Dios. Así que sin más, adelante pues con la intro y nos meteremos de lleno en este tema.
En la publicación anterior, recordé que Tertuliano establecía un comienzo u origen para la persona Dios Jesucristo. En realidad todas lo hacen, salvo el modalismo. También el concepto homoousiano trinitario de Dios, aunque éste posteriormente redefinió esta generación de Jesucristo. Así que hoy os leeré los escritos de Tertuliano, las partes en donde él explica que Jesús tuvo un principio. Cito: Tertuliano considera al Logos de Dios como Dios en sentido derivado por ser de la misma sustancia de Dios, Dios que viene de Dios como la luz del sol proviene del sol. Y decimos que por Dios ha sido pronunciado y de tal pronunciación es generado, y por eso es llamado Hijo de Dios y Dios por unidad de sustancia, porque Dios es Espíritu. Estoy citando ya a Tertuliano. Es como el rayo nace del sol, porción de aquella suma, quedándose el sol en el rayo, porque en el rayo está el sol, y no se separa la sustancia, sino que se extiende. Así el Espíritu nace de Espíritu y Dios de Dios. Como la lumbre, aunque encienda otras, queda entera sin menoscabarse, y no pierde los grados la matriz, aunque de ella se originen otras iguales luces, que si se comunica no se mengua. Así que lo que nació de Dios es Dios enteramente e Hijo de Dios y ambos uno, Espíritu de Espíritu y Dios de Dios, en quien solamente hace número el grado de la generación, el modillo de la persona, no la majestad de la esencia, que aunque nace no se aparta, como el ramo, aunque nace no se divide del tronco. Fin de la cita. No considera, Tertuliano se refiere, al Hijo coeterno con el Padre. El Hijo de Dios no siempre existió solo a partir de ser engendrado por el Padre. Esto lo demuestra Tertuliano diciendo, cito: nosotros afirmamos, por lo tanto, que el nombre de Dios siempre existió con Él mismo, pero no eternamente el de Señor, porque la condición de uno no es la misma que la del otro. Dios es la designación de la sustancia misma, esto es, de la divinidad, pero el Señor no lo es de la sustancia, sino del poder. Yo sostengo, dice Tertuliano, que la sustancia existió siempre con su propio nombre, el cual es Dios. El título Señor fue después añadido como indicación de algo acrecentado. Y fíjense en lo que dice a continuación. Dice así: desde el momento que las cosas empiezan a existir, sobre el cual el poder de un Señor fue el acto, Dios a través de la accesión de tal poder llegó a ser Señor y recibió el nombre de ahí, porque Dios es de la misma manera un Padre y también un juez, pero no siempre fue Padre y juez, simplemente por haber sido siempre Dios, porque Él no pudo haber sido Padre previo al Hijo ni un juez antes del pecado. Hubo, sin embargo, un tiempo cuando ni el pecado existió con Él, ni el Hijo. El primero lo constituye de Señor a juez y el último un Padre. De esta manera no fue Señor previo a esas cosas de las cuales Él fue Señor, pero Él llegó a ser Señor únicamente en un tiempo futuro, solo como Él llegó a ser Padre por causa del Hijo y juez por el pecado. Entonces también llegó a ser Señor a través de las cosas que Él hizo. Fin de la cita. Tertuliano, al igual que Hipólito de Roma, escribió contra el modalismo, doctrina que profesaban Noeto, Praxeas y Sabelio, que por cierto, sobre estos teólogos, escritores cristianos hablamos en el vídeo pasado. Los tres afirmaban que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran la misma persona. Y sí, efectivamente, contra esto luchó Tertuliano. Entonces, según Tertuliano, Jesucristo habría surgido como Hijo cual rayo de luz sale del sol, siendo de la misma sustancia o esencia que Dios su Padre. Y este acto lo habría realizado el Padre cuando fue necesario, escribió Tertuliano, desde el momento que las cosas empiezan a existir. Esto explicaría el porqué de la filiación de Jesús respecto del Padre. Además, el Jesús de Tertuliano, es consustancial con el Padre
y Padre e Hijo son personas divinas diferentes y el Hijo habría venido en el momento que las cosas empezaron a existir. Por tanto, efectivamente, Tertuliano pensó que Jesús tenía un comienzo, ¿vale? Pero que era de la misma sustancia del Padre, que había salido como un rayo del sol, como puede salir un fuego, un brazo de una llama y encenderse otro fuego, algo así. Lo ilustró de esa manera. En vida de Tertuliano, el cristianismo continuaba siendo una religión proscrita, mas poco después todo cambió. El Imperio Romano, increíblemente, se hizo cristiano. Con el Edicto de Milán de 313, Constantino I legalizó el cristianismo. Los seguidores de Jesucristo ya no tendrían que esconderse para enterrar a sus muertos, ni sufrir persecuciones y torturas por no rendir homenaje a los césares de Roma. Los romanos de religión cristiana pudieron con Constantino acceder a la corte y la madre del emperador era una cristiana devota, se llamaba Helena. Como recordé en el vídeo anterior, Constantino I era un político pragmático y hábil y también ambicioso. Finalmente se convirtió en el emperador absoluto de todo el imperio tras vencer en año 326 al otro miembro de la diarquía, a Licinio. Constantino también es conocido por haber refundado la ciudad de Bizancio en año 330, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, de Constantinipolis, la ciudad de Constantino significa. Pues a lo que íbamos. Constantino convocó el primer concilio de Nicea que se celebró entre fechas 20 de mayo y 25 de julio de año 325, aunque en realidad quien convocó dicho sínodo de obispos fue el también obispo Osio de Córdoba, de la Baética, Hispania. Constantino lo apoyó después. Constantino sabía que el cristianismo había penetrado en todas las capas de la sociedad y que era muy beneficiosa para mantener la unión del imperio. Él, como emperador, había de emplearse en evitar la segregación en el seno de la Iglesia. Su unidad era importante también para el imperio. En el concilio de Nicea se pretendió resolver de una vez por todas la cuestión cristológica de la naturaleza del Hijo de Dios y su relación con Dios Padre. En realidad, se trataba de escoger entre las dos corrientes principales, la de Tertuliano o la del sacerdote Arrio. Es decir, había que decidir si Jesús fue creado de la nada, siendo en consecuencia una criatura y por tanto no Dios verdadero, la alternativa de Arrio, o si fue generado por el Padre siendo consustancial con éste, como había escrito Tertuliano más de un siglo antes. Y todos sabemos cómo terminó aquel concilio, con la excomunión de Arrio y de los pocos seguidores que estaban allí presentes en el concilio. No se puede llegar a entender el cómo se impuso el dogma de la Santísima Trinidad sin hablar de Teodosio I. Teodosio I nació en Cauca, Hispania. Actualmente Cauca se corresponde con la villa segoviana de Coca. Teodosio nació en el año 347 después de Cristo, claro. Murió el 17 de enero de 395 con 48 años de edad y llegó a ser el emperador absoluto del Imperio Romano. Cito, fue el último emperador en gobernar todo el Imperio Romano desde 394 hasta su muerte, cuando la administración del Estado romano se dividió permanentemente entre dos cortes separadas, una occidental y la otra oriental. Me produce cierta gracia que Wikipedia diga de él, de Teodosio, que profesase como religión la del cristianismo primitivo, se dice en Wikipedia. En realidad no es así, pues el origen del cristianismo, o primeros tiempos, que es lo que vendría a significar primitivo, se corresponden con la predicación en Israel de Jesucristo y en el mundo entero, es decir, en todas las naciones del Imperio Romano y en otras más allá de sus fronteras, de sus muchos apóstoles o enviados. Esto es, la predicación apostólica del primer siglo. Cito, el 27 de febrero de 380, él, es decir, Teodosio, Graciano y Valentiniano II, publicaron un edicto para que todos sus súbditos profesaran la fe de los obispos de Roma y Alejandría, esto es, la fe nicena, la fe del concilio de Nicea. El edicto fue principalmente
una ofensiva contra las diversas creencias que habían surgido fuera del cristianismo niceno, tales como los macedonios, arrianos, anomeos y novacianos. Hablaremos de ellos después. El texto exacto de este decreto de fide católica fue, cito, «Es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nuestra clemencia y moderación deben continuar en la profesión de esa religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro, tal como ha sido conservada por la fiel tradición y que actualmente es profesada por el pontífice Dámaso y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica», escribió Teodosio. De acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, fíjense bien lo que dice, de acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, creemos en una sola deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en igual majestad y en una santa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta ley que asuman el título de católicos cristianos, pero por lo que se refiere a los otros, pues, en nuestro juicio ellos son locos insensatos. Decretamos que sean señalados con el ignominioso nombre de herejes y no pueden pretender dar a sus conventículos el nombre de iglesias. Ellos sufrirán, en primer lugar, la reprensión de la condena divina y, en segundo lugar, el castigo de nuestra autoridad que, de acuerdo con el deseo del cielo, decidirá infligir. Fin de la cita. Menudo texto de Teodosio I. Evidentemente suena autocrático, dictatorial y suena fatal hoy en día, claro. No es más que la imposición de un dogma que dice que Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todo lo demás era herejía, y que Él tenía la autoridad para actuar en consecuencia con el que no estuviese de acuerdo, como se hizo. Sigo diciendo yo, se comprueba que Teodosio I pensaba que su cristianismo era el mismo que el del apóstol Pedro, ideario apostólico, que habría sido conservado supuestamente por la fiel tradición profesada por el pontífice Dámaso y por un tal Pedro, obispo de Alejandría. Es decir, que el Evangelio de Pedro habría sido conservado por medio de la tradición y que este pontífice Dámaso y un tal Pedro, obispo de Alejandría, serían sus baluartes, ¿no? Quienes lo conservaban en la tierra. Para Teodosio I, el trinitarismo de Tertuliano estaría de acuerdo con la enseñanza apostólica y la doctrina del Evangelio, pero, en mi opinión, nada más lejos de la realidad. Y coincidiría asimismo, según Teodosio, con la profesada por Dámaso, que recibe en el decreto romano el título de pontífice, escrito en mayúsculas. Mas me temo que las profesiones de fe del César de Roma Teodosio I y su favorecido pontífice, en mayúsculas, Dámaso, poco tenían que ver con la profesión de fe del apóstol Pedro, martirizado en Roma bajo el gobierno de Nerón por amar a Jesucristo y por amor a Jesucristo también, tal y bien dicho. Como tampoco el cristianismo de Teodosio I y de Dámaso I era ya el primitivo, como se lee en Wikipedia, sino una versión adulterada. El credo niceno constantinopolitano imperó en el cristianismo entero hasta hoy en día. Con Teodosio I se oficializó el cristianismo católico, católico significa universal, y se impuso el credo trinitario de Dios, y a todo aquel que no coincidiese con él se le declaró hereje. Nacía con esta marca, con este credo, la bestia romana de apariencia cristiana. ¿Y quién fue este pontífice Dámaso? Pues Dámaso, de Hispania, como Teodosio I, nació en el año 304 en Galaequia, concretamente en una localidad perteneciente al actual Portugal. La longeva vida de Dámaso I coincidió con la subida al trono de Constantino I, la división del imperio en occidental y oriental y la expansión del arrianismo. Todo esto ocurrió en vida de Dámaso. Dámaso
se centró en la unificación y centralización del poder de la Iglesia y el imperio, instauró el canon bíblico católico y finalmente se vio favorecido por el decreto de Teodosio al convertirse en la cabeza suprema de la fe católica. El comienzo del pontificado de Dámaso tampoco se vio exento de violencia. A la muerte de Liberio, el anterior papa, Dámaso fue elegido papa el 1 de octubre de 366 a los 62 años de edad, pero un gran número de seguidores de Liberio lo rechazaron y escogieron al diácono de Liberio, Ursicino. La pugna entre ambos bandos llegó al derramamiento de sangre con la muerte de 137 personas en la Basílica Liberiana de Sicinius, actual Basílica de Santa María la Mayor, hasta que, tras 3 días de trifulcas, el emperador Valentiniano repuso el orden reconociendo a Dámaso y desterrando al año siguiente a Ursicino y colaboradores, quienes continuaron pretendiendo la sucesión y persiguiendo a Dámaso hasta la muerte de Ursicino. Así, en 378 acusaron a Dámaso ante la corte imperial de adulterio, quedando exonerado por el emperador Graciano, hijo ya de Valentiniano, y de nuevo lo acusaron ante el emperador Teodosio, quien consideró que su relación con Dámaso sería imprescindible. Así que Dámaso continuó centralizando el poder eclesiástico bajo su figura frente al poder imperial y político. Cito: aunque no salió condenado, muchos, tanto dentro como fuera de la sociedad cristiana, vieron en él a un hombre cuyas ambiciones mundanas pesaban más que sus preocupaciones pastorales. Para Hetextatus, un aristócrata rico y sacerdote pagano, bromeaba refiriéndose a Dámaso diciendo: háganme obispo de Roma y me haré cristiano. Incluso algunos de sus críticos llamaban a este tema la cuestión delicada al oído de las damas, por el tema de las acusaciones por adulterio. He estado leyendo de mi libro El verdadero ser de Dios en las páginas 15 al 16. En mi libro, a su vez, cito esta cita desde Wikipedia. Pero ya hemos leído que Teodosio I dijo de Dámaso que profesaba la religión transmitida por el divino apóstol Pedro, nada más ni nada menos. En mayo de 381, Teodosio convocó un nuevo concilio ecuménico en Constantinopla para reparar el cisma entre Oriente y Occidente sobre la base de la ortodoxia nicena. En el concilio de Nicena, recordad que se había deliberado sobre el comienzo de Jesucristo, si había sido un ser creado o no. El concilio de Constantinopla pasó a definir la ortodoxia, incluida la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, como igual al Padre y procediendo de él, mientras que el Hijo fue engendrado del Padre. El concilio también condenó las herejías apolinarias, ya hablaremos de ello, y macedonias. Clarificó las jurisdicciones eclesiásticas según las fronteras civiles de las diócesis y decidió que Constantinopla era la segunda en precedencia respecto a Roma. Sobre este importante concilio del año 381, celebrado en Constantinopla, ya hablé en el vídeo anterior, porque fue muy importante porque en él se ratificó la tercera persona de la Santísima Trinidad, un Dios, 3 personas. El macedonianismo, contra el que luchó el Concilio de Constantinopla, es un movimiento herético surgido a mediados del siglo IV que debe su nombre al arzobispo de Constantinopla macedonio y que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Surgido cuando la Iglesia se encontraba inmersa en las disputas teológicas provocadas por el arrianismo, que negaba la consustancialidad del Hijo con el Padre y por tanto la divinidad de Jesucristo, el macedonianismo no negaba dicha consustancialidad, pero sí la del Espíritu Santo, al que consideraban como una criatura del Hijo y por tanto inferior a éste. Condenada formalmente como herética en 381 por el primer concilio de Constantinopla, los seguidores de esta postura radical fueron también llamados neumatómacos, de neuma, espíritu, tómacos, adversarios, es decir, adversarios del espíritu. Es decir, que este macedonianismo negaba la divinidad del Espíritu Santo, pero no la consustancialidad de Jesús. De ahí que el concilio de Constantinopla
consideró esta idea como una herejía. También se mencionó el apolinarismo. El apolinarismo es una doctrina que toma su nombre de Apolinar el joven, obispo de Laodicea, que en el siglo IV negaba la naturaleza humana de Jesucristo. Algo parecido al gnosticismo, entonces, del que hablamos en el vídeo anterior. Esta doctrina, el apolinarismo, considerada herética por la ortodoxia cristiana y surgida como reacción contra el arrianismo, afirmaba que en Cristo el espíritu e intelecto no era humano sino divino al encarnarse en un cuerpo sin alma racional que era sustituida por el mismo verbo. Con este presupuesto, la naturaleza humana del Redentor quedaba mutilada, ya que, al negarle una mente humana, su figura quedaba reducida a una especie de marioneta manipulada por Dios. La negación de la naturaleza humana de Cristo hizo que las enseñanzas de Apolinar fueran oficialmente condenadas por el Papa Dámaso I en sendos concilios celebrados en Roma en 374 y 377 y posteriormente en el primer concilio de Constantinopla, celebrado en 381, como hemos recordado. En 388 sus seguidores fueron condenados al destierro por el emperador Teodosio. Existieron comunidades apolinaristas en Constantinopla y Siria, y a pesar de que los discípulos intentaron perpetuar la doctrina a la muerte de Apolinar, acaecida en 392, alrededor de 416 la mayoría había pasado ya a la fe de los concilios de Nicea y Constantinopla y el resto al monofisismo. Ya diremos a continuación qué es el monofisismo. En el anterior vídeo recordé la ejecución del sacerdote Prisciliano junto a 6 de sus seguidores, decapitados por orden del emperador occidental de Roma de origen hispano, Magno Clemente Máximo, decapitados en Treveris, en la actualidad una de las ciudades más antiguas de Alemania. Las ideas de Prisciliano tuvieron mucho éxito, sobre todo en Hispania, pero sus problemas comenzaron, los problemas de Prisciliano, comenzaron en un sínodo celebrado en César Augusta, es decir, la ciudad de Zaragoza, España, donde el obispo Itacio de Osonova, que era de Faro, Portugal, es decir, Osonova es actualmente Faro, uno de los convocantes de dicho concilio, trató de condenarlo por en realidad no ser ortodoxo, además por ser prisciliano asceta, y condenar los excesos del prelado y su connivencia con Roma, admitir a las mujeres en la liturgia, etc. Además, Prisciliano no era trinitario. El caso es que en aquella ocasión no lo condenaron porque el Papa Dámaso I recomendó a Valerio, el anfitrión del sínodo, que evitara dicha condena, tal vez por ser prisciliano como Dámaso de Galaequia, Hispania. Como vemos, muchos hispanos están saliendo en esta lejana historia sobre la Roma de Césares cristianos amigos de papas, Osio de Córdoba, Clemente Máximo, Teodosio, Dámaso y la víctima Prisciliano. Más adelante, Dámaso se desentendió de Prisciliano por atender los asuntos político-eclesiásticos que le incumbían más, para después caer Prisciliano en la trampa mortal que Itacio le tendió en Treveris, la ciudad donde Máximo había instalado su gobierno. El decapitado Prisciliano y 6 de sus seguidores fueron los primeros obispos cristianos sentenciados a muerte por una autoridad romana cristiana a petición de otros obispos cristianos. Leo en la Biblia: y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11, versículo 8. El Apocalipsis es magistral y verdaderamente ha procedido del cielo. Llegado el momento, interpretaré la visión central de los 2 testigos, capítulos 10 y 11 del Apocalipsis, Dios mediante. Entre tanto, recordar que Jesús, como Prisciliano, murió por orden de un gobernador romano, en concreto del gobernador de la provincia romana de Siria, Poncio Pilato, como todos sabemos, porque sus compatriotas, los compatriotas de Jesús, los hebreos,
lo condenaron por asuntos de su propia religión. Efectivamente, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, es decir, Roma en este caso, que simbólicamente se llama Sodoma. Y en este caso no se trata de Egipto, ya explicaré por qué cuando me adentre en la parte profética. Y sigue, donde también su Señor fue crucificado, claro. Prisciliano y Jesús fueron crucificados en la gran ciudad, en el Imperio Romano, en ese tiempo. Separados por muchos años, pero estaban bajo el Imperio Romano ambos. Como Máximo terminó con Graciano, haciéndose con el gobierno del Imperio Occidental, y Graciano era amigo de Teodosio, este acabó después con Máximo a pesar de ser ellos parientes, vengando así la muerte de Graciano. Finalmente Máximo fue traicionado por sus propios hombres, supongo que para salvar ellos la vida ante el acoso del ejército de Teodosio, que los acorraló en Aquilea, Italia. Cito, la batalla del Saba se libró el año 388 entre las fuerzas del usurpador romano Magno Máximo y el Imperio Romano Oriental. El emperador Teodosio I derrotó al ejército de Magno Máximo en la batalla. Más tarde Máximo fue capturado y ejecutado en Aquilea. Teodosio ocupa Emona vendría estando en Eslovenia, y obliga a Máximo a refugiarse en Aquilea, es decir, en el noreste de Italia, donde fue asesinado por sus soldados el 28 de agosto de 388. Graciano había muerto el 25 de agosto de 383, fíjense, casi coinciden las fechas, de 5 años antes. La cabeza de Máximo fue entregada a Teodosio y paseada por las provincias. Después, el hijo de Máximo, que se llamaba Flavio Víctor, fue asesinado poco después por orden de Teodosio, a manos de Arbogastes. Graciano también había sido traicionado por sus hombres y tuvo que huir, pero lo alcanzaron en Lyon, ciudad del sureste de Francia, y fue entregado a Arbogastes, un general de Máximo. Pues casi lo mismo le sucedió después a Máximo, pues también fue traicionado por sus hombres. Y el mismo hombre que, ejecutando las órdenes de Máximo, le quitó la vida a Graciano, hizo otro tanto, obedeciendo después a Teodosio, con el hijo de Máximo. Fíjense cómo se repitió la historia. Así que esta es una historia, por desgracia, de césares y de obispos llamados cristianos que en realidad nada tenían que ver con el Evangelio de Jesús y sus apóstoles. Evangelio basado en el amor de Dios, en el amor incluso por los enemigos, en evitarse la venganza y en no llamar absolutamente a nadie, siquiera maestro, porque uno solo es nuestro maestro, Jesucristo. Menos aún debemos llamar a nadie pontífice, escrito con mayúsculas, o sumo pontífice, o papa. La teología católica dio otra vuelta de tuerca más a la cristología trinitaria al sancionar sobre la naturaleza humana y divina de Jesucristo. Esto se hizo en el Concilio de Calcedonia celebrado en año 451. El Concilio de Calcedonia, ciudad que ahora es un distrito de la capital de Turquía, Estambul, tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451, como digo. Es el cuarto de los primeros 7 concilios ecuménicos de la cristiandad, se considera así, y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como infalibles por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Es también reconocido por la Comunión Anglicana y por el luteranismo, pero rechazado por las iglesias ortodoxas orientales y por la Iglesia asiria del Oriente. El cristianismo calcedonio rechazó la doctrina del monofisismo, defendida por Eutiquio, y estableció el credo de Calcedonia que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Este concilio fue convocado por el emperador romano de Oriente, Flavio Marciano. No es que venga de Marte,
es que se llamaba así el hombre. Flavio Marciano reinó entre el 450 y el 475 y sucedió a Teodosio II. Marciano, de la dinastía teodosiana por matrimonio, fue el último emperador de la misma. En Oriente siguió la dinastía leoniana. Por el tiempo de Marciano, los hunos de Atila invadieron Italia, en concreto en el año 452, y el año siguiente del fin del reinado de Marciano cayó Roma en Occidente. Se considera que cayó Roma en 476. El texto principal de las decisiones del Concilio de Calcedonia es el siguiente. Siguiendo, pues, a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y una sola hipóstasis. ¿Os recordáis esta palabra, hipóstasis? Traída de la filosofía griega tardía. Viene a significar pues el fundamento del ser. No partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito. Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo, acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo. Caramba, si el mismo Jesucristo nos enseñó esto, escribieron. Y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el Santo y Ecuménico Concilio que a nadie será lícito, fíjense lo que escribieron aquí, que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Tremenda la bestia romana cristiana que trató de impedir siquiera que se sintiera un credo diferente al suyo propio. Como tremendo que incluso llegaron a escribir que fue Jesucristo quien enseñó esto de la doble naturaleza de sí mismo, cuando todo lo que tenemos es por los escritos de los apóstoles y evangelistas. Hemos leído que el cristianismo calcedonio rechazó la doctrina del monofisismo defendida por Eutiquio. Pues bien, el monofisismo, del griego mono y physis, que significa naturaleza, es decir, una sola naturaleza, es una doctrina que niega que en Jesucristo haya dos naturalezas. Se identifica generalmente como eutiquianismo, nombre dado a la doctrina de Eutiques, que no admitía sino una sola naturaleza en Jesucristo. El dogma definido en Calcedonia y mantenido por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica sostiene que en Cristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación y sin confusión, según el símbolo niceno constantinopolitano. Sin embargo, el difisismo mantiene que en Cristo existen las dos naturalezas sin separación, pero confundidas, es decir, mezcladas, de forma que la naturaleza humana se pierde absorbida en la divina. Después repasaremos todas estas en un esquema, todas estas cristologías diferentes. El monofisismo, leído así, puede parecer así como muy extraño, pero era sencillo. Lo único que venían a decir es que no había que separar dos naturalezas en Jesús, sino que Él mismo era una misma naturaleza, que solo había una naturaleza en Él, como ser humano divino. Y era la suya propia, una naturaleza única, la de Jesús. Bueno, pues tiene cierto sentido también, ¿por qué no? Hetereusianos, también llamados
anomeos. Los hetereusianos fueron una secta arriana, discípulos de Aequio de Antioquía, que defendían que el Hijo de Dios es de otra sustancia que la del Padre. Esto es lo que significa la palabra hetereusiano, que es de otra sustancia. Lo contrario sería homousiano, de la misma sustancia. Se los conocía también como anomeos, porque la palabra griega de la que deriva esa palabra anomeos significa no similar o diferente, es decir, que Jesús es de una sustancia diferente o no similar a la del Padre. También se llamaron en honor a su jefe Aecianos, por Aequio. Bueno, pues para simplificar esto he compuesto un pequeño esquema, una tabla, en donde un poquito vienen las ideas principales cristológicas de Jesucristo, ¿no? No me refiero a las modalistas, me refiero a las homousianas y hetereusianas. Aquí no aparece el modalismo, ¿vale? Entonces en la fila de arriba verán que está en gris, pues digamos que la ortodoxia oficial, la cristología oficial, que es el cristianismo calcedonio, establecido en el concilio del 451, por Teodosio I. Entonces pues ahí se dice, vamos a ver, en la primera columna, pues que es verdadero Dios, en contra de lo que decían los arrianos, pues que era en realidad un ser creado de la nada, una criatura. Homousiano, porque Jesús es consustancial con el Padre, es decir, de la misma esencia, heredando esa idea de Tertuliano, como leímos al principio, pues que Jesús sale del fuego como de una hoguera, puede salir una llama, pues el fuego que se deriva pues es igual de la misma esencia que el fuego origen, igual que un rayo del sol, escribía Tertuliano. El diofisismo significa dos naturalezas, pues que en Jesús coexisten las dos naturalezas, la naturaleza divina y humana, sin separación, es decir, están juntas, pero no mezcladas, sin confusión. En la otra columna, pues que Jesús es un ser generado del Padre en el inicio del tiempo. Esto es una idea, yo creo que está aceptado por todos, tanto por Arrio como por los homousianos o por los hetereusianos. Me refiero a que Jesús tuvo un comienzo. Lo que se separan es cómo fue ese comienzo, pero que tuvo un comienzo lo creyeron todos. ¿Cuándo fue su comienzo? Pues en el inicio del tiempo. Después que el monofisismo pues significa eso, que en Jesús había una sola naturaleza, pero también que Jesús era verdadero Dios, homousiano, consustancial con el Padre y también generado del Padre en el inicio del tiempo. Y bueno, pues que se llamaba también eutequianismo por Eutiquio o Eutiques, se refiere a la misma persona. El único que se separaban era en la naturaleza de Jesús. Ellos veían a Jesús como una persona única y su naturaleza que era única. Que no se debía distinguir dos naturalezas en él, sino que él mismo conformaba una naturaleza única y que no había otra como la de él, ¿no? Sin embargo, fue considerada una herejía y a mí me parece un pensamiento, pues, no sé, pues igual de respetable como otra. Verdadero Dios eran otros tiempos, claro, eran tiempos autocráticos. El nestorianismo o difisismo, no confundir difisismo con diofisismo. Diofisismo es dos naturalezas y difisismo son dos naturalezas, pero significa que están confundidas, mezcladas, es el kit que los separa, ¿vale? En lo demás eran exactamente igual, pero este tal Nestorio, obispo de Constantinopla, pues pensó en cuanto a las naturalezas de Jesús que sí tenía esas dos naturalezas, pero que estaban confundidas. Entonces, si os fijáis, está a caballo entre las dos naturalezas porque está diciendo que están mezcladas, que están confundidas, aunque son dos. Está ahí un poco a medias entre las dos tendencias de la naturaleza de Jesús. Después mencionamos el apolinarismo. El apolinarismo es un poquito más radical, se parece un poco a las ideas gnósticas de las que hablamos en el vídeo anterior. El apolinarismo niega la naturaleza humana de Jesús, que estaba ocupada absolutamente por el Verbo, por la naturaleza divina de Jesús.
Entonces también está un poquito como a caballo entre las dos, porque aunque no diga, no es puramente monofisismo, pero al final el efecto es el mismo, porque impera la naturaleza divina de Jesús. No niega que haya una humana, pero la reduce a la mínima expresión, a mera carcasa, ¿no? Prácticamente. En cuanto a lo demás, pues es igual, no se separa en otra cosa del credo oficial calcedoniano. Y el que más se separa, pues es esta secta de los arrianos, de Aiquio de Antioquía, secta arriana, porque claro, ya son heterousianos, no son homousianos, sino heterousianos. Jesús sería de otra sustancia del Padre, ¿vale? Anomeos, que significa no similar o diferente, y aecianos por aecio. Por tanto, Jesús no es verdadero Dios, sino es una especie de Dios menor, como enseñan los testigos de Jehová también, sino la primera criatura divina. Jesús sería, entonces, por esta corriente arriana, la primera criatura que Dios hizo y la más importante, porque a través de Jesús habría hecho todo el resto de la creación. Y así interpretan ese versículo famoso de Colosenses de Pablo, en donde aparece la palabra griega prototokos. Yo a veces digo protótocos, pero es prototokos, que significa primero principal. Bueno, pues la acepción correcta de prototokos es principal. Es lo que habría que traducir correctamente. Jesús es el principal, no el primero. Y ambas acepciones son válidas para esta palabra. Jesús no es el primero, es el principal. Y en esto se confunden los arrianos, que no es el primero. Explicaremos por qué cuando descubramos la realidad de Jesús a la luz de la Biblia. Pienso que todas las combinaciones posibles fueron planteadas por los cristianos del siglo IV en cuanto a la naturaleza de Jesús, y en el concilio de Calcedonia se sancionó una de ellas, se impuso una de ellas. Pudo haberse apostado por otra, por el monofisismo, otra, pero se apostó por esa, y esa se convirtió en la verdad. Y ahora voy a cambiar un poquito de tercio y contar una pequeña vivencia, una experiencia, una discusión tenida con un trinitario, pero lo hago a propósito porque es ilustrativo, ¿vale? Es muy ilustrativo. En el anterior vídeo que titulé Cristologías, mencioné que un supuesto amigo al que califiqué de trinitario recalcitrante me envió en agosto de este año 2022 un manuscrito de más de 90 páginas repleta de citas bíblicas, como respuesta a su lectura severa de mi libro El verdadero ser de Dios. Quisiera retirar, si es que acaso pueden retirarse las palabras una vez que han sido pronunciadas, una vez que han sido dichas, lo de recalcitrante, porque aunque el hermano lo sea, no está bien que yo lo hubiera dicho. Y me arrepentí nada más escuchar el vídeo, pero ya lo había publicado. Porque dicha persona ama a Jesús y también es su discípulo. Y aunque él no haya visto desde mi punto de vista todavía la verdad sobre el misterio de Dios, no debiera yo haber empleado semejante calificativo. Lo retiro y lo siento, de verdad que siento haberlo dicho. De nuevo recuerdo que he mantenido el anonimato de dicha persona, pues en dicho manuscrito que él me envió, él dice lo siguiente sobre el concilio de Calcedonia. Sinceramente, creo que el concilio de Calcedonia acertó en este asunto. Leí en la página 43. Y también el hermano trinitario introdujo en el mismo manuscrito lo siguiente sobre la generación eterna del Hijo. Hizo mención a teología moderna. Y por eso os quería decir que, para que contrastarais un poco entre lo que se escribía en el siglo IV y lo que ya se ha concluido en este siglo, ¿no? En el siglo pasado y en este siglo. Que ya no se habla de la generación de Jesús, sino de la generación eterna de Jesús, del Hijo. Es una cosa bastante abstracta, pero bueno, vamos a leerlo, para que sepáis que estas cosas se enseñan así. En la página 32 del manuscrito trinitario aparece la siguiente cita, que es del teólogo Berkov. Dice así: la propiedad del Hijo es ser eternamente engendrado
del Padre, lo que brevemente se llama filiación, y participa con el Padre en la expiración del Espíritu. La doctrina de la generación del Hijo está sugerida por la presentación bíblica, sugerida, dice, de la primera y segunda personas de la Trinidad que permanecen en la relación del Padre e Hijo recíprocamente. No solamente sugieren los nombres Padre e Hijo la generación del segundo por el primero, sino que el Hijo también repetidamente recibe el nombre de unigénito. Y se menciona Juan 1, distintos versículos, Hebreo 11, etc. Como he dicho, esto aparece en Berkov, Teología Sistemática, página 99. Después también se cita lo siguiente, de la misma obra, en la página siguiente, en la página 100. Dice, es un acto eterno del Padre. Y ahora lo va a explicar, qué quiere decir con esto. Esto naturalmente se sigue de lo precedente. Si la generación del Hijo es un acto necesario del Padre de tal manera que resulte imposible concebirlo como no generando, entonces ese acto de generación participa de la eternidad del Padre. Esto no significa, sin embargo, que es un acto que fue terminado en un muy distante pasado, sino más bien que es un acto que no pertenece al tiempo, acto de un eterno presente, un acto siempre continuo y ya siempre completo. Su eternidad se deduce no solamente de la eternidad de Dios, sino también de la divina inmutabilidad y de la verdadera deidad del Hijo. Además, esto también se infiere de aquellos pasajes de la Escritura que enseñan o bien la preexistencia del Hijo o su igualdad con el Padre. Y cita Miqueas 5:2, muchos versículos de Juan, muchos de Hechos 1, de Juan 17, otra vez Juan, el famoso Colosenses 1:16, Hebreos 1:3, bueno, muchas citas. Qué bueno sería leer todas estas citas de una en una e interpretarlas. En otra ocasión será. Vamos a seguir leyendo en la página 32 del manuscrito del hermano trinitario, de ese manuscrito de más de 90 páginas que me envió en respuesta a su lectura de mi libro. Dice así: como en Cristo hay una sola persona que es el Hijo de Dios, es por eso mismo, en su constitución personal, por decirlo de algún modo, el Verbo del Padre, la total expresión personal del Padre en el seno de la trina deidad. La Cueva, curso de teología, páginas 264-265. Y del mismo lugar se dice lo siguiente: por ser Cristo en cuanto Dios, el Hijo único de Dios Padre, tiene en común con el Padre todo lo que la deidad comporta. Todo lo que tiene el Padre es mío, se escribe en Juan. Al engendrar al Hijo, el Padre le comunica sin mengua ni división todo lo que es y tiene, excepto el ser Padre, porque esto, primero, es precisamente lo que hace que el Padre sea una persona distinta del Hijo, y dos, es lo que indica que el Padre es total y únicamente Padre, así como el Hijo es total y únicamente Hijo. La Cueva, curso de teología, página 265. Bueno, estos párrafos de la Cueva los incluyó el hermano, pero en realidad pues no veo que aporten nada nuevo a lo que se decía en el siglo IV. Sí, la obra de Berkov. La obra de Berkov sí que aporta cosas nuevas, porque en el siglo IV se decía, todos menos el monarquianismo, ¿no? Los modalistas, salvo estos, todos los demás pensaban que Jesús tenía un comienzo y que ese comienzo fue en el inicio del tiempo. La aportación de este párrafo de Berkov es que va más allá del inicio del tiempo, ¿no? Retrocede más, retrocede cuando no había tiempo, y por eso dice que es una generación eterna. Es una idea, es una idea imaginativa, es una idea curiosa. Y aporta algo distinto a lo que se decía en el siglo IV, desde luego que sí. En realidad, en la Biblia se dice algo tan sencillo como esto, sobre Jesús, sobre su comienzo. Se dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Pero nada se dice en la Biblia sobre la generación eterna del Hijo, siendo por tanto extrabíblico.
Y la teología católica niceno-constantinopolitana también es deducida y supuestamente apoyada por la Biblia, así que la doble naturaleza divina y humana del cristianismo calcedoño, que concerniría el supuesto misterio de la encarnación de la segunda persona del Dios católico trino, véase Jesucristo, misterio en el que nunca yo me he introducido en mi vida, en el de la encarnación, ni tampoco en mi libro El verdadero ser de Dios, porque no creo siquiera en su existencia. Como nunca me he introducido tampoco en las complejas disquisiciones de la teología católica en cuanto a la naturaleza o esencia del ser de Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, el hermano trinitario, tras haber leído mi libro, escribió lo siguiente en un documento que me envió y, sin embargo, ya fue redactado dirigiéndose a cualquiera, pues este hermano escribió en tercera persona, lo que me hizo entender que tenía intención de publicarlo. Y él escribió en este manuscrito de mí lo siguiente. Dice así: es encomiable el gran esfuerzo de imaginación que ha realizado el autor del libro El verdadero ser de Dios al tratar de explicar los dos grandes misterios revelados en la Biblia, el misterio del Dios uno en tres personas y el misterio de la encarnación del Dios Hijo en el hombre Jesucristo. Sin embargo, dicho esfuerzo estaba destinado desde el principio a ser inútil, porque las criaturas nunca podremos abarcar a Dios ni conocer más de lo que Él ha querido revelarnos en su palabra, la Biblia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Lo leo con este tono porque me lo escribió más bien como reproche, ¿no os parece? Por tanto, siguió, apartarse de lo revelado en la Biblia, como ha hecho el autor, para intentar explicar estos misterios no podía ayudar a entender mejor los mismos. Ahí quedó eso. Tengo que confesar que me hizo cierta gracia que me dedicase Deuteronomio 29:29 cuando él, como buen trinitario, sí que se adentra en misterios no revelados como la consubstancialidad o no de Jesús o su naturaleza divina o humana. El caso es que yo nunca pretendí adentrarme en ninguno de ambos misterios, ni lo hago, ni lo hice, ni en el de la encarnación, ni en el de las tres personas, Dios, porque no creo siquiera en la existencia de ellos como misterios. Y así se lo hice saber en mi respuesta. La verdad es que en los misterios que me he metido ha sido, sí, en el entender las personas Dios, el concepto bíblico de Dios y en el misterio del tiempo determinado, pero no en el de la encarnación ni en el del trinitarismo. El trinitario también escribió lo siguiente sobre mi persona. En la página 45 puso, expresado con amor, creo que el autor es excesivamente optimista al creer que ha sido capaz de desvelar el misterio de la encarnación, pero es que en realidad yo nunca me he dedicado en mi vida a tal cosa. Omito algunos párrafos de las páginas 53 al 55 de su manuscrito porque requeriría de ustedes el haber leído mi libro. Por tanto, es mejor no mencionarlos porque no los entenderían. Pero bueno, son también más mordaces e hirientes. El 27 de agosto le contesté por medio de un manuscrito de 61 páginas. Me llevó como una semana componer mi respuesta. Se encuentra en mi blog elsegundotestimonio.blogspot.com. Creo que le puse el título de discusión con un trinitario. Hacia el comienzo le respondí lo siguiente. La primera impresión que recibo al leer tu documento es que se trata de una reacción más que de una reflexión. Has reaccionado a mi libro como el aceite caliente salta cuando se le incorpora un poco de agua tibia. Además, en tu documento queda patente que has ido componiendo los comentarios en base a notas tomadas durante la lectura, no dándote tiempo a alcanzar la madurez del libro, por lo que, cuando llegas al quinto postulado,
de la definición de Jesucristo quedas un tanto descolocado para añadir que tal postulado es imposible y contraatacar acto seguido y de nuevo infatigablemente con la teología trinitaria. Desde luego que no pareces haber leído la obra sin prejuicios. Mi respuesta, página 4. Abreviando, que el hermano trinitario me respondió enseguida evitando contraargumentar. A mi respuesta me contestó rápido, lo leyó enseguida, pero evitando contraargumentar. En el vídeo anterior dije que él cortó la comunicación, pero esto lo dije pensando en que él escogió no contraargumentar tras mi respuesta. En realidad, quien cortó después la comunicación fui yo. Para mí todo aquello fue muy decepcionante. Era la primera vez que hablaba con alguien que había leído mi libro exegético sobre las personas Dios. Y a mí no me gusta el cuerpo a cuerpo. Prefiero escuchar, reflexionar y sacar después mis propias conclusiones que finalmente comparto. Sin embargo, a este hermano le encanta el cuerpo a cuerpo, le encanta la discusión. Y esto lo digo por lo que me escribió ya en 2009, porque había leído él alguno de mis artículos del blog que mencioné en el vídeo anterior, titulado El sueño de los tres hombres. Un blog que después removí y creo recordar que en parte para evitar este tipo de debates. Si ustedes retroceden un poco en este vídeo o consultan la entrada discusión con un trinitario de mi blog El Segundo Testimonio, blogspot.com, comprobarán que él escribe para un tercero mientras que yo le escribo a él en primera persona. Y es que él siempre se centró en la mera discusión, en publicar en su sitio web, más que en abrirse para aprender algo nuevo, y no fue capaz de vencer los prejuicios. Su lectura de mi libro estaba condenada y condicionada desde un principio. Un día me escribió para decirme que tenía intención de publicar su manuscrito. Mis sospechas, pues, se confirmaron. Desanimado y decepcionado con aquel hombre mayor, no le contesté. Pero nunca me imaginé que haría lo que hizo. Días después, una noche ya tarde, yo estaba de vacaciones, se me dio por entrar en su sitio web. Y allí encontré, efectivamente, su manuscrito, el que me había enviado a mí, además de un epílogo que en su sitio web era en realidad un prólogo a una nueva sección dedicada a comentar mi libro El verdadero ser de Dios. Increíblemente, allí publicó contenidos de nuestros email privados sin mi consentimiento expreso, y allí siguen. No diré cuál es su sitio web, porque yo no estoy poniendo esto aquí para hablar de este caso concreto, sino porque es ilustrativo y porque se aprende. En esto que él llamó epílogo y que antecedía los títulos vínculos a su manuscrito, se decía que, cito, ciertamente el autor del libro El verdadero ser de Dios, es decir, yo, ha realizado un considerable esfuerzo de imaginación al tratar de desentrañar los dos grandes misterios, etc. Es el párrafo que os había leído antes. Y continúa diciendo, el autor del citado libro se declara abiertamente cristiano no trinitario, porque no concibe al Espíritu Santo como una persona divina, sino solo como el don del Padre. No obstante, reconoce haber experimentado la presencia del Espíritu en minúsculas, como él lo escribe, en su vida en unas 3 ocasiones, como relata en su libro mencionado arriba, y él menciona los correspondientes, los párrafos de mi libro. Continuó diciendo, si el Espíritu Santo es el inspirador de todos los profetas, apóstoles y hombres de Dios, además de ser el autor divino de las Sagradas Escrituras, está mencionando 2 de Pedro 1, 19, 21, sería muy extraño que al mismo Espíritu se le hiciera responsable de inspirar nuevas doctrinas que evidentemente no solo se apartan de lo revelado en la Biblia, sino que también están en flagrante oposición a la misma. De ahí el sabio consejo que nos da el apóstol Juan, para que nadie sea arrastrado al error. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. 1 de Juan 4, de 1 al 3. Lo leo así con ese tonillo porque, claro, esto me lo escribió como una bofetada, ¿no? Como un golpe en la cabeza. Así que el hermano trinitario me califica en su sitio web como un falso espíritu, un falso maestro o similar. No me sorprendió que publicase su manuscrito en su sitio web. Faltaría más. Estuvo en todo su derecho. Lo que no me esperaba es que no lo acompañase de mi respuesta, de algo más de 60 páginas. Documento que escribí para él, para ayudarlo, y al que ya no me había contestado. Por el contrario, reconoció que ambos estábamos muy posicionados. ¿Para qué convencerme de que él se encontraba en la verdad de la Biblia? Así que terminó dándome la bofetada con 1 de Juan 4, de 1 al 3, que dice que Jesús sí vino en carne, que no se debe creer a todo espíritu, etc., ni que yo fuera un gnóstico. Y entonces me enfadé bastante, porque en su sitio web ni siquiera había alternativa a dejar un comentario. Así que le escribí en caliente y le exigí que subiera mi respuesta, porque mi opinión, una opinión fundada y demostrada, él ponía palabras en mi boca que yo nunca había dicho, y además él evidenciaba en su manuscrito una clara incomprensión de mi libro, del que además había omitido algunas partes importantes en su argumentación, como si no existiesen. Y él lo hizo, finalmente lo hizo. Así que estamos en paz. Simplemente son cosas, cosas no muy agradables que pasan, ¿no? Discutir nunca es agradable. Pero ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué? No lo hago por despecho, nada de eso. Lo cuento porque el hermano trinitario es como yo, ex-adventista del séptimo día. Una iglesia surgida tras el movimiento millerita del siglo XIX en los Estados Unidos de América. Una iglesia protestante que también se autocalifica como evangélica. Y estos son los únicos datos personales que he dado del hermano trinitario, que es una persona mayor y como yo, es adventista del séptimo día. Ni en mi blog, ni aquí, ni en ningún sitio digo nada ni diré nada más de él. Lo he mantenido, lo mantengo y lo mantendré en el anonimato. Como digo, nada de esto lo cuento movido por el desafecto, sino por querer subrayar que un adventista del séptimo día es tan trinitario como pueda serlo cualquier católico, como lo fue el señor Luis Berkhof, teólogo reformado de finales del siglo XIX, o el propio teólogo español Francisco Lacueva, del que tengo su interlineal buenísimo, que dejó el catolicismo para abrazar el cristianismo evangélico, tanto como puede serlo el actual Papa Francisco. Y es que todos tienen en común esta marca o sello venido desde tiempos del mismo Imperio Romano. Un último párrafo del manuscrito del hermano trinitario, y ya estamos acabando. Dice así, escuchen bien, es muy interesante. Podemos aceptar que Dios es un único ser en tres personas divinas, solo porque así se nos ha revelado en su palabra, la Biblia. Por supuesto. Sin embargo, nunca lo habríamos sabido, ni siquiera imaginado, si no lo registraran con nitidez y rotundidad las Sagradas Escrituras, que fueron inspiradas precisamente por el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. Y menciona otra vez 2 de Pedro 1, 19 y 21. Por otro lado, si nos detenemos a pensar e imaginamos que Dios fuera una sola persona, ¿con quiénes podría interactuar que le abarcaran en su totalidad de persona divina? ¿No hubiera necesitado Dios en ese supuesto crear necesariamente a otras criaturas para experimentar el amor? ¿No sería su soledad
de ser una sola persona, una señal de imperfección, al no poder relacionarse en la eternidad con nadie y de verse obligado a crear otras criaturas? Pero Dios necesariamente debe ser autosuficiente en todo y solo ha creado por amor y no porque lo necesitara para sentirse en plenitud, porque de ser así, Él no sería verdadero Dios, sino un falso Dios. Como criaturas finitas e imperfectas que somos, no podemos pretender conocer las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29, otra vez. Sin embargo, como Dios nos ha dado un entendimiento a cada uno diferente, voy a intentar razonar para tratar de explicar hasta mis límites personales y con la lógica humana este misterio de la encarnación de Dios Hijo, pero fundamentándome en mi interpretación de lo revelado en su palabra. Página 82 de su manuscrito. Pues bien, este hermano me criticó por pretender desentrañar yo, en su opinión, el misterio de la encarnación, pero en realidad nunca me introduje en él, pues no creo siquiera en su existencia, pues para mí Jesucristo no es la segunda persona, Dios, de ningún Dios trino. Sin embargo, la teología católica sí lo hace, así como el hermano trinitario. También me criticó por querer yo, según sus palabras, saberlo todo, cuando solo me he dedicado a dos asuntos, al misterio de Dios y al misterio del tiempo determinado, y he publicado 4 libros, mientras que él tiene decenas y decenas de entradas extensas en su sitio web y publicado más libros. Y de nuevo, siempre somos juzgados como nosotros juzgamos a los demás, y si yo juzgo, lo mismo me pasará. Este hermano protestante escribió sobre esa supuesta soledad del Dios Trino sentida antes de la creación. Mas me temo que solo es una fábula más, algo imaginado como resultado de creer en el falso dogma del inexistente Dios Trino. Y es que de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza, leemos en Mateo 21:16, inspirado en Salmos 8:2. Les invito a que escuchen al actual Papa Francisco y comparen su discurso con el párrafo que acabo de leer de un cristiano protestante exadventista del séptimo día. En común tienen que creen en la Santísima Trinidad. Una vez un chico me preguntó, Once a child asked me, ustedes saben que los chicos preguntan cosas difíciles. you know that kids ask difficult questions. Me preguntó, They asked me, padre, Father, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? what did God do before creating the world? Les aseguro I assure you, que me costó contestar. I found real difficulty to answer the question. Y le dije lo que les digo ahora a ustedes. So I said what I'm now going to say to you. Antes de crear el mundo, Before creating the world, Dios amaba, God loved, porque Dios es amor. because God is love. Pero era tal el amor que tenía en sí And so mismo, much love ese amor entre el Padre y el Hijo en el between Father, Espíritu Son, and Holy Santo, Spirit. era tan grande, tan desbordante, It was so overflowing que esto no sé si es muy teológico, pero lo van a entender. I don't know if this is very logical, Era- but you'll understand. Era tan grande que no podía ser egoísta. He was so big, it was so big, this love, that God could not be egoistic. Tenía que salir de sí It mismo. had to be poured out of him.
para tener a quien amar fuera de sí. so as to share that love with those out of himself. Y ahí Dios creó el mundo. And then God created the world. ¿Y cuál es la conclusión, mis amigos? Pues que catolicismo, protestantismo, iglesias reformadas, anglicanismo, iglesia ortodoxa, la mayoría de iglesias evangélicas, todas ellas siguen a Roma por causa de su marca, la de los césares pseudocristianos y papas de Roma, el dogma trino de Dios. Lo que me recuerda, y mucho, lo que se dice en Apocalipsis capítulo 13, en el que no me puedo adentrar, porque no estoy con la parte profética. ¿Y cuál es entonces mi conclusión respecto de todas estas cristologías de las que he venido hablando? Pues que todas ellas, caen en dos graves errores. Primero, y escuchen bien, pretender saber cómo Dios ha actuado en vez de centrarse en entender qué es lo que Dios ha hecho. Repito, pretender saber cómo Dios hace las cosas, cómo ha actuado, en vez de querer entender, saber, centrarse en la actuación de Dios, en lo que ha hecho, en lo que nos revela. Por tanto, el hermano trinitario me criticaba porque quería saber, me aplicaba Deuteronomio 29, como dando a entender que quería saber cosas que no estaban reveladas, cuando toda la cristología trinitaria es precisamente salirse de lo revelado. Es querer saber cómo Dios hace las cosas, cómo es Jesucristo por dentro, cómo surgió Jesucristo, pero diciendo cosas que no están en la Biblia en ningún lugar, sino que son deducidas. Si eso no salirse de lo revelado en la Biblia, querer saber cómo Dios ha actuado en vez de centrarse en entender qué es lo que Dios ha hecho en la revelación. Segundo error, creer que existe un principio absoluto o un único principio de todas las cosas, cuando en realidad no existe tal comienzo o nunca se nos ha revelado que existiera tal comienzo. Hablaremos de esto. En la Biblia no existe ningún comienzo absoluto. No hay ningún inicio del tiempo en la Biblia. Yo nunca he pretendido, por el contrario de lo que me acusó el hermano trinitario, querer entender la actuación de Dios, sus milagros, ni de saber de qué naturalezas está compuesto Jesús, ni de cómo se conforman en su ser. No lo sé, ni me interesa demasiado. Yo solo sé quién es Jesús y lo que ha hecho por la especie humana y por todo el cielo y por mí. Para mí Jesús es Dios y sé lo que digo. Y también sé que no estuvo en ninguna otra parte, escuchen bien, sé que no estuvo en ninguna otra parte, ni en el cielo, ni en la tierra, más que en la mente de Dios su Padre, antes de haber él nacido en Belén, en nuestro mundo. ¿Y por qué lo sé? Porque está revelado así en la Biblia. Ni para mí es más ni menos Dios que el Padre, sino que son personas diferentes y cada una es perfecta. Escuchen bien, cada una es perfecta en su dimensión o plano existencial. Y sé de lo que hablo. Nunca, por tanto, será para mí Jesús menos divino por haber tenido, como todos nosotros, y era necesario que así fuese, porque si no, no se habría cumplido con toda justicia un principio. Y de nuevo tengo que decir que sé lo que digo, y sé que Jesús dijo que era antes de Abraham en Juan 8:58. No soy tan parvo. Jesús hizo una alusión al libro del Génesis en el mensaje a la Odisea. La Odisea es la última iglesia simbólica del Apocalipsis. Somos nosotros la Odisea, nosotros, ahora. Y el apóstol Juan comienza su evangelio diciendo que en el principio
existía el Verbo. Juan está inspirándose o refiriéndose a propósito al primer versículo de la Biblia hebrea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Dios es Elohim, el nombre plural de Dios. En 1:1, Juan nunca pretendió explicar esa supuesta generación católica de Jesucristo en el inicio del tiempo, ni tampoco el ser o fundamento, las supuestas hipóstasis de Dios, como tampoco Génesis 1, y escuchen bien, es el relato de cómo Dios hizo las cosas, sino una hermosísima enseñanza acerca de Él, del Dios creador y sobre la creación. Juan 1:1, en consecuencia, o mejor dicho, análogamente, no trata de las naturalezas de Jesucristo, ni del comienzo de todas las cosas, ni siquiera el Verbo, y escuchen bien esto, ni siquiera el Verbo es Jesucristo, ni siquiera el Verbo es Jesucristo, no al menos en primer plano o en primer lugar. Juan se está refiriendo en 1:1 a otra cosa descrita precisamente en el libro del Génesis, al que alude. Primer versículo de Juan, de su Evangelio, Juan 1:1, apunta al primer versículo del Génesis a propósito, Génesis 1:1. Y ya he dicho que la Odisea menciona el Génesis, hace una alusión al Génesis. A las puertas de la cruz, Jesús dijo a los suyos: ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Otra cita. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el mismo sitio, versículos 20 al 21, Juan 17. Y por tercera vez dijo que fuésemos uno Jesús. En los versículos siguientes, 22 y 23, dijo así: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno. 3 veces lo dijo, lo de para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Fíjense bien lo que dice Jesús. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Juan 17, 22 al 23. Roma impuso la unidad por la fuerza y marcó a todos con su dogma trino de Dios presente en la gran mayoría de iglesias cristianas. Jesús unió a los suyos, sin embargo, por medio del Espíritu de la verdad y con el Espíritu de poder que le envió. Y la demostración de que, como enseño yo en mi canal de YouTube, el don de Dios ascendió al trono, como se describe en Apocalipsis 12, una vez que desaparecieron los apóstoles, es que nunca más fuimos uno como el Padre y Jesús lo son. Y hoy en día existen más de 25.000 denominaciones cristianas diferentes, cada una con su sesgo particular, con su particular o singular interpretación de las mismas escrituras. Todos tenemos las mismas escrituras. Tal y como recordé en mi segundo vídeo titulado La tormenta perfecta. Solo un milagro puede unirnos de nuevo. Y este milagro viene por previamente haber oído la palabra de Dios. Y las palabras de Jesucristo son vida.
En la intro de mis vídeos oye llover. Y también se ve la Torre de Hércules, el faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo. Y es que yo hablo sobre la renovación del Pacto Santo, que es una lluvia. Y ahora añado que quiero abrazar y pronto al apóstol Juan, el único de los 12 que permanece en el descanso esperando por nosotros, tal y como él mismo recordó y con toda intención al concluir su evangelio, el más tardío de todos. Que Dios, pues, nos bendiga. Amén y amén. Amén, Señor.